Bueno, eh, es cierto, como el título lo dice, eh, esta es una disección de Tron Uprising eh, desde la perspectiva de la matemática en el entorno sistémico, pero tiene su perspectiva de programación de telecomunicaciones e ingeniería eléctrica. Quizá a veces se habla de infraestructura crítica, a veces se habla del modelo ISO o también entendido como OSI, del stack TCP/IP, programación de sistemas y obviamente matemática. Entonces es un análisis multiperspectiva de la ocupación abrupta para esta sesión de hoy, la transferencia de identidad, la propagación de la resistencia y permíteme ver si tengo el micrófono grabando porque no sé si se escucha. Creo que cometí un error y cambié de micrófono. Ya no, ahora sí se puede. Bueno, espero que se haya estado escuchando que esto es una programación, un análisis sistémico. Y la idea del episodio es la ocupación abrupta, la transferencia de identidad, la propagación de la resistencia y el reclutamiento de un sucesor. Con énfasis en prevención, resiliencia, defensas por capas y normas internacionales. Los dominios de referencia son control en grafos, difusión epidémica, preparación de Markov, codificación, identidad, crecimiento de la fiabilidad, aislamiento de procesos, reconfiguración energética. Entonces, sí, bueno, es como una perspectiva académica de los sistemas complejos y defensa en profundidad. Em, entonces, esta sesión trata sobre Tron Uprising, una serie famosísima de Disney XD. Para los que no conocen Disney XD, bueno, Disney XD fue un canal de los tantos canales que sacó Disney en su momento. O sea, salió Disney Nano, Disney Junior, Disney Plus, Disney Princess, Disney Junior 2, Disney Kids y Disney XD, que era como para una audiencia un poco más adulta que también le gustara la animación. Entonces estaba Tron Uprising, Piratas del Caribe, Maléfica, bueno, todas las que son grandes, que son más entretenidas para adultos, pero que también eran de Disney. Em, y bueno, está en Disney Plus, si la quieren ver, es buenísima. Se llama Tron Uprising, como Tron, el levantamiento, la cuestión así. Porque, bueno, tiene elementos muy interesantes. Lo dejo a que ustedes lo descubran, pero en síntesis es cómo funciona una matriz de distribución de red desde la perspectiva matemática de telecomunicaciones, de electricidad y de programación. Y cada uno de los componentes está como interrelacionado. Es decir, si tú observaras un componente electrónico con un microscopio, captarías de inmediato que están interactuando. Bueno, Tron Uprising demuestra, explica y como que retrata esas interacciones con personas. Hay un personaje que se llama Reeve, eh, que todo lo tiene automatizado en la vida y se ríen siempre de él porque dicen como, tú como que nunca trabajas, ¿cierto? Está Tron, que se parece a Steve Jobs. Está Abel. Hay un resto de gente. Y todos son así puros personajes de la historia, de la historia, de la historia, de la historia. Entonces, esta sesión es sobre el episodio uno, que se llama El comienzo de Beck. En Disney Plus está como Beck's Beginning. Em, y vamos a tratar ese episodio como un laboratorio riguroso de ocupación sistémica bruta, lo que mencioné anteriormente, transferencia de identidad y capacidades, y el reclutamiento de un sucesor bajo autoridad del alto privilegio degradada. La trama se mapea, sin sensacionalismo, a modelos matemáticos de control, programación de sistemas, arquitectura de telecomunicaciones y diseño de infraestructura energética crítica.
Y yo creo que es importante privilegiar la claridad, la precisión y el énfasis en prevención, resiliencia, defensa en profundidad y el papel coordinador de las normas internacionales, ¿no? O sea, hay diferentes instituciones e instancias. La Internet Engineering Task Force, como la Fuerza de Trabajo de Internet, ISO, IEC, IEEE, IEC, y principios de alto nivel de la OIEA para las energías nucleares. La ciudad de Argonne se lee como un nodo autónomo periférico, análogo a una comunidad rural o remota ligada a un dominio controlado más amplio, cuya ocupación y resistencia posterior iluminan tanto el riesgo de catástrofe en un solo punto como el valor de la recuperación por capas. Entonces hagamos una pequeña sinopsis. El marco de apertura, pues Kevin Flynn crea la red, Clue ejecuta un golpe, pareciera como un golpe de estado, Tron, el programa de seguridad principal de la red, queda gravemente herido y se le da por muerto. Y esto establece como una degradación de largo plazo del control protector de alto privilegio. Eh, como equilibrio periférico tenemos que en la ciudad de Argonne es una ciudad periférica relativamente libre. Beck trabaja como mecánico en el garaje de Able. Junto a sus amigos Body, Mara y Sed, practican juegos recreativos de discos. Los procesos locales operan con autonomía sustancial. Un estado inicial estable, C sub 0. A ver, dame 2 segundos porque ahora se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea. Vamos a ver acá. Si esto queda acá. Sí, sí queda acá. Okay. Entonces este equilibrio periférico es idealmente un estado inicial estable. Ese sub 0. Te recomiendo que mires acá abajo porque el código no deja ver la forma en la que se grafica lo que estás escribiendo, pero la idea es graficar matemática. Luego viene la ocupación abrupta. Las fuerzas del general Tesler llegan en nombre de Clue, reconocedores y un portaaviones aéreo. Claro, imponen un control externo. Se deposita una estatua gigante de Clue como centro simbólico y físico de ocupación, de que están invadiendo. Body protesta y esa escena es un poco dura porque Body, claro, Body es como siempre ha sido el buen amigo de Beck. Y Beck siempre lo ha basureado, como que tú no tienes habilidades, nunca entrenas, nunca practicas, siempre estás con una mano adelante y una mano atrás, y yo no, porque yo no hago sino practicar y soy reñoño para todo, y ahora estoy cada vez más fuerte y la vaina. Y entonces Body como que siempre ha estado como un poco celoso, pero también con su propia indisciplina tiene su propio conflicto, y la indisciplina de Body le cobra la cuenta después porque salen estos guardias gigantescos y como que Body le protesta a uno de ellos y ellos, no sé si tú sabes, pero en la red hay unos guardias que tienen unas varas larguísimas en la mano que se estiran, o sea, las guardan como en los tobillos y las sacan de los tobillos y las estiran y esa vuelta tiene como calor, información en ambos extremos y es como un arma de combate. Entonces, Body le dice como, bueno, ya, váyanse de aquí porque este es un campo de Able y ustedes no pueden estar acá, no sé, esto es un garaje y eso es un garaje muy formal y muy respetado y se van de acá. Entonces uno de los guardias le pega en la cabeza con uno de esos palos pues para no herirlo y le da un golpe y le dice ya cállate y lárgate. Y entonces, ¿qué le pasa a ustedes? A mí no me intimidan. Y el guardia enciende la vara esa y se la inyecta en el pecho y Body queda completamente desintegrado.
Y esa escena es durísima porque comienza la escena con una tragedia y es que Body queda desintegrado en pequeños bits y nunca regresa a la serie. Él era el mejor amigo de Beck y muere en la primera escena. Entonces esto sería una terminación forzada de un agente local no conforme. Luego viene la reconfiguración de identidad. Beck usa la herramienta de recodificación de Body. Él tenía una herramienta de recodificación que sirve para restaurar, reinstalar, reparar, reiniciar todos los procesos que hayan sido interrumpidos o aniquilados. Y utiliza la herramienta de recodificación de Body para modificar su propio traje de luz y su propio disco, de modo que muestren el símbolo T de Tron. Y se convierte en el renegado. Destruye la estatua, combate a los guardias que son de oscuridad y a Pager. Page aparece como un nombre similar al pager que hay en la administración de los módulos por kernel. Es decir, tú tienes un registro en un pager y el pager va leyendo memoria, va leyendo cuestiones y ahí la cuestión. Entonces Page es como un ente corrupto que le interesa destruir el entorno del kernel. Entonces ve que destruye la estatua, combate a los guardias negros y combate a Page, repara un helicóptero de luz bajo fuego, están así como en la plena balacera. Él escapa y sobrevive en las tierras externas, en Outlands. Luego viene la parte de reclutamiento y transferencia del disco, un programa enmascarado que también utiliza traje negro igual que los guardias. Pero él tiene máscara, a él no se le ve la cara, a él se le ve la máscara. Y la máscara es como un casco que refleja negro cuando tú lo miras a la luz y cuando lo miras a la sombra. Y pone a prueba a Beck y luego se revela como el Tron aún no vivo pero lisiado y Tron explica su mandato original de defender la red, la traición que le hicieron, las heridas y recluta a Beck como el próximo Tron, como el sucesor. En el clímax, Tron parte su disco de identidad en dos mitades. La mitad blanca porta la apariencia y el código distintivos de Tron. La mitad negra permanece con él. Beck combina la mitad blanca con su propio disco y recibe el clásico traje de luz blanco de Tron. Eh, y como que Tron lo acepta y le dice, bueno, sí, tú vas a ser el próximo sucesor, pero tienes muchísimo que aprender, no sabes nada. Vamos, nos falta mucho trabajo por hacer. Entonces, tenemos varios como elementos narrativos. Tenemos varias analogías de sistemas y tenemos rol en los modelos. Entonces, por ejemplo, Beck es un proceso local de mantenimiento. Es un proceso de seguridad sustituto. Y el rol en los modelos es que la trayectoria de estados de ese sub 0 a ese sub 4 lo gestiona él. Y también la fusión de capacidades, es decir, I sub B I sub B más I sub W, donde B significa como las capacidades y la corriente y como la actividad que puede tener Beck, B de Beck, más I sub W, que para ciertos efectos puede ser entendida como las capacidades de escritura sobre el sistema. Luego está Body, que es un proceso no conforme terminado bajo una ocupación, es decir, es un proceso que quizá estaba depurando algo, es un proceso que quizá estaba mitigando, eliminando algún malware, alguna cosa, y una inserción no autorizada entra a destruir ese proceso. Es un kill forzado, que puede ser fácilmente un sig kill, o un catalizador de las transiciones de Beck, dependiendo de cómo se vea. Mara, Sed y Able. Able es como el jefe de todos. Él es el que escribe la música, contrata los instrumentos y paga la orquesta. Un poco así.
Y son procesos pares, supervisor como en un AS de taller local. em, y su rol es como el grafo de vecindad del tejido social y laboral de Argon. Luego están las fuerzas de Tesler, que realizan como, no es un coup d'etat, pero sí es como una toma hostil a nivel root de un dominio periférico. Entonces el conjunto dominante sería como D eh, y y beta sub O. Entonces eventualmente uno podría decir D igual beta sub O por la difusión de ocupación. En cierto caso va a haber la D, que es CLU. En ciertos casos va a aparecer que D son las fuerzas de Tesler, pero en cualquier caso la representación D, independientemente de que lo que hagan siempre sea destructivo. Ya. Luego está la estatua de CLU, que también es un golazo re fuerte. Es como un centro de control simbólico y físico, y es como un enrutador hito. Su rol es el de nodo de alto grado, o de alto nivel, no sé cómo lo entiendes mejor, nodo de alto grado por ahora, y luego se vuelve un objetivo de ataque. Porque, ¿qué pasa si destruimos de mil maneras curiosísimas lo que tú estás utilizando para intentar destruirnos a nosotros? Un poco a lo Flick. Luego están los reconocedores. Reconocedores, que son como estas naves que parecen una H gigante. Y el portaaviones. Que son pues, de descubrimiento e inundación del tráfico de plano de control. Entonces lo que hacen estos aparatos es que capturan el ancho de banda del plano de control. Porque tú sabes que en ciberseguridad la cosa, cuando se habla de plano, se está hablando como de un mapa mental que tiene 8 pétalos, y dentro de esos 8 pétalos tú tienes determinada cantidad de ideas, opciones, cuestiones que representan una superficie de ataque, una superficie de vector de ataque, una superficie de entrada, una superficie de salida. Fuera lo que fuera la superficie, una superficie. Siempre representa, el plano representa una superficie. Un poco como en geometría quizá, por donde va a haber un cateto opuesto, que va a ser la dirección donde van a ocurrir los planes, y un cateto adyacente sobre el cual se desarrolla toda la cuestión. Luego está Page y los guardias Black, que son agentes de aplicación del nuevo plano de control, y básicamente su rol es ser la de transición adversaria hacia el fallo. Que puede ser, incluso podría ser falling dot secuenciado, pero como es tan absurdo y tan matemáticamente complejo, dejémoslo como una F de transición adversaria hacia el fallo. Luego aparece Tron con su herida
porque él dice, no, es que yo tengo una herida re fuerte y no puedo, me voy a morir de esta herida y la herida. Entonces, es un proceso de seguridad, Tron es un proceso de seguridad de alto privilegio degradado que en ciertas circunstancias debe entenderse como el degradado. A veces se refiere a permitir que un computador opere, actúe, desarrolle, influencie, construya ABCDE en un entorno humano, es decir, entre gente racional y respetuosa desconectada de Internet. Y su rol es el de la transferencia parcial de autoridad. Y bueno, él también es un entrenador de crecimiento de fiabilidad. Es decir, aquí entra una parte importante en tanto el desarrollo humano, tanto como el desarrollo espiritual y religioso, es una decisión personal. Nadie puede obligarte a creer en Dios, porque es que si tú piensas que no hay una evidencia física de Dios, es decir, que Dios no golpeó la puerta, la abrió, la cerró y me sirvió el desayuno hoy, entonces Dios no existe. Si tú crees eso, nadie te va a convencer de otra cosa. Ahora, si tú crees que Dios no es un señor alemán tomando cerveza blanca con su cerveza blanca, decidiendo los partidos de fútbol de la FIFA, decidiendo lo que ocurre con nuestras democracias, pues nadie te va a convencer de lo contrario. Ahora, si tú crees que Dios es el que formó los océanos, los bosques, toda la vaina, nadie te va a cambiar de eso, porque es una decisión personal. Es algo... Espera un momento, porque ahora yo me quedé sin música. Una cuestión. Un momento, por favor. Un momento. Es una decisión personal. Entonces, cuando ocurre el crecimiento de la fiabilidad en el sistema, viene acompañado de unas reformas a la ley, de unas reformas a las estructuras, de unas reformas a la arquitectura, que Tron no las había podido hacer por sí mismo, porque él estaba a cargo del negocio de las ventas, del entrenamiento, de la distribución de los directivos, de dar las instrucciones a los directivos y de mil mierdas, y él no tenía tiempo para como los procesos de desarrollo de los proyectos que él tiene que implementar, porque se dio cuenta que no podía descuidarlo uno, que tenía que descuidar la parte científica, que encontrar en el taller a alguien que tuviera el instinto suicida para hacer las cosas. No, mentira. Sí, y entonces por eso él le transfiere todo como su potestad al Beck, para que aprenda, para que como que descubra cómo es la vaina, y que la fiabilidad como que pueda renacer otra vez sin tener que estar reformando la ley todo el tiempo para que la gente crea que esto es útil, que esto nos identifica, que esto es bacán. Luego viene el disco de identidad. Y esto es una imagen de proceso, más credenciales, más memoria, más código. Y si lo piensas por un momento, es el análogo de un disco de estado sólido. Tiene memoria casi que infinita. Tiene código porque hay un firmware. Tiene credenciales porque digamos que si tú pones APFS y el puerto USB no sabe que es una APFS, va a intentar leer HFS Plus o NFS 32 o exFAT o FAT 32, y si no lo encuentra va a decir hay algo que está conectado que no sé qué es, o más fácil todavía, no te va a decir nada y tú le pones leer puerto USB en el command prompt o en la terminal y te va a decir sí, hay algo conectado, pero no se asocia a ningún componente disponible en este aparato, en este sistema operativo. Entonces eventualmente eso es como la credencial de ingreso, y la imagen de proceso tiene una imagen asociada a su identidad, a su credencial, a su memoria y a su código. Entonces es como una palabra de código partida, es un subconjunto de capacidades, es un token de autenticación, podría ser, pongámoslo como token de autenticación. Puede ser un subconjunto de capacidades. Bueno, luego aparece la herramienta de recodificación,
como para revivir procesos. Y eso es re loco, weón. Porque todavía lo Jesucristo resucitando gente por todas partes. Sí, es muy chistoso. O sea, tiene vainas bacanas, pero igual ahí tiene salidas filosóficas un poco random porque es muy lógico. Es decir, tú puedes salir a revivir al que quieras. Qué divertido, güey. Ya. Y esto es un parcheador en tiempo de ejecución, un modificador de capacidades. Y su rol es el de parche binario. La palabra parche para un binario se refiere a que cuando deja de funcionar, y esto pasa a la velocidad de la luz, cuando deja de funcionar, los desarrolladores usualmente exportan un parche para que continúe funcionando. No elimina el fallo anterior, no elimina un fallo futuro, pero aísla la versión actual, la deja confinada a ese parche, y después de que tú tienes el parche por vía personal, no hay cómo corromperlo. Mientras que cuando ellos lo distribuyen a una tienda de aplicaciones, a un mercado de aplicaciones, a un bazar de aplicaciones, a un Patreon de aplicaciones, alguna cuestión así, es mucho más densa la vibra porque hay gente que está detrás del dinero, que lo que quieren es robarse el dinero de tu transacción. Entonces es como un poco un juego de doble filo. Y por eso lo que hacen es como que ya que salga la aplicación corrupta, la persona compra a través de la aplicación, que Apple cobre lo que quiera cobrar por la transferencia, que Google cobre lo que quieran cobrar por la transferencia, pero como ellos tienen sistemas de pago seguros y no se pueden violentar, no hay cómo entrar, no hay cómo salir, es más fácil que la plata entre por ahí, y si pasara algo con la versión que está por fuera de esas tiendas oficiales, se manda un parche. Y esa es como la lógica del parche binario, que tú lo instalas y no pasa nada, le pones el parche y empieza a funcionar. La reprogramación de campo de lógica de IED también está un concepto muy importante que es el concepto de ciudad de Argonne, que yo lo he escuchado en diferentes foros porque, claro, esta serie, si bien es un tema televisivo de animación para adultos jóvenes, tiene como un fandom gigante y mucha gente a veces explica que la ciudad de Argonne bien podría representarse como un sistema de, o sea, energizado vía electricidad obtenida de fuentes nucleares. Es decir, que es re peligroso vivir en esta ciudad porque se puede estallar en cualquier momento, porque los residuos que se utilizan, o sea, los residuos que se generan para generar la electricidad, contaminan la tierra. No se puede sembrar papa, no se puede sembrar tomate, no se puede sembrar nada, nos vamos a morir de hambre, y encima de que eso contamina la tierra, genera cáncer, es decir, queda el cáncer esparcido. Es peor que si Osama Bin Laden decidiera tirarle un sobre de 2 miligramos de anthrax a todos los Estados Unidos y cagarse en todo el mundo, porque esa es la energía nuclear. Entonces, la ciudad de Argon a veces se representa así. También la he visto representada como un modular. No sé si tú sabes lo que es un modular. Modular se le llama a un closet que tenga muchos sintetizadores de módulo, es decir, que no son sintetizadores como con tecla de piano y musicalmente hablando, sino son como calculadoras para síntesis de sonido a la velocidad del sonido que no tienen memoria. Simplemente tú conectas el cable 1 en la entrada 1 y pones a correr el compu o el Game Boy o lo que sea que le hayas hecho, y suena un sonido. Y si sacas el cable y lo pones en el 2, suena una onda diferente, una forma diferente, un temporizador diferente, y se escucha lo que está pasando. Esa es la que más me llama la atención, a mí es la que más me ha gustado porque tiene infinita documentación de que un modular que transmite la velocidad del sonido dentro de sus muchos módulos, dentro de varios closets, implicaría en algún momento una coexistencia perfecta en armonía. Y ese concepto me gustó harto. En todo caso, para un entorno más realista, pues hablando de matemática, electricidad y programación, es un sistema autónomo periférico, es un nodo de micro red, y aparecería como, digámoslo, como G en un operador, por eso va entre paréntesis, algo se va a multiplicar por esto, B, E,
Y tendría también como una analogía de infraestructura rural o infraestructura lejana, distante, remota, ¿no? Es la analogía de infraestructura, pero en entorno de muy difícil alcance. Y está el concepto de Outlander, em, que es una región de la red particionada, no administrada. En la sesión 13 de esta serie, vamos a analizar a un personaje que les va a sonar re familiar, que sale dentro de un espejo, weón. Y Beck se queda mirando el espejo y no entiende por qué él ve su cara. No entiende por qué él se ve a sí mismo. Y no entiende por qué caminando debajo del agua hay gravedad. Es decir, es que es fuertísimo, porque claro, él va en su moto de luz, tan no sé qué, y de pronto empiezan a aparecer camiones gigantes. Y muchos, muchos camiones gigantes y el, mierda, ¿dónde me metí? Eh, y de repente todos los camiones gigantes se quedan quietos y empieza a haber como un pequeño taco en el tránsito y no se mueve nadie. Y él dice, no, yo me voy a ir por acá. Y se sale de la carretera y empieza a avanzar por el camino. Hay una montaña y él empieza a subir esa montaña, pero él no sabe que dentro de esa montaña, en la meseta, hay un agujero. Y él sigue avanzando, acelerando para poder subir como a un ritmo constante y sale desmadrado y cae en el hueco. Y el hueco tiene agua. Y él se empieza a ahogar y empieza a irse en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo. Cae a la superficie del fondo, se para y ya no aplica la gravedad del agua. Puede caminar normalmente, no se está ahogando, siguen saliendo burbujas, él puede mirar para los lados, puede caminar a la velocidad de siempre y encuentra que hay un objeto que parece una puerta. Y él lo mira por un lado y se ve él. Y de pronto él ingresa y ya no puede salir. Y cuando él ingresa y ya no puede salir, la cámara gira un poco y se ve que ese espejo es menos delgado que 0 micrómetros. Entonces, eventualmente, estos conceptos de Outlander que viven en regiones donde no hay administradores, no hay moderadores, o sea, hay cierta autoridad sobre la disponibilidad de servicio en el sistema, que usualmente son como los repositorios GitHub, donde ni Dios ni ley es la ley del más fuerte. Hay tiburones, hay dinosaurios, hay leones, hay montañas, hay charco, y las personas nunca viven ahí. Es decir, o sea, sí puede que alguien tenga arbolitos a la entrada de su casa, pero no es lo común. Usualmente las personas en el concepto de ciudad de Argon viven en su tienda de aplicaciones, en su stack de redes sociales, en su stack de correo electrónico, una extranet de alguna institución, pero no es más, es bien pequeño. En todo caso, el rol que tiene esta tierra exterior es el de supervivencia fuera del AS controlado. Más adelante vamos a ir en detalles de más cositas. Pero por ahora veamos una línea de tiempo de las transiciones del sistema. Miremos la fase T dividido corriente T0, que corresponde al evento narrativo Argon Libre. Ve que en el garaje de Able trabajando, inventando nuevas cuestiones, solucionando problemas, el cacho de toda la vaina. Y la interpretación sistémica, que es un equilibrio periférico estable, o sea, equilibrio periférico estable sea T entre I T por 0. ¿Sí? Esto es como el equilibrio periférico estable. Cuando uno pone dos puntos igual, se refiere a una asignación, como las asignaciones que se hacen en programación. En programación se ponen como asignaciones de variable, asignaciones de constante arbitrarias.
¿Por qué se hace de manera arbitraria? Porque tú no puedes adivinar lo que la persona va a necesitar asignar como nombre de variable para el proyecto que se le ocurra algún día de la vida antes de 1970 o incluso después de 1970. Entonces se dice que es entre comillas arbitraria, pero en realidad es que tiene un vector radial infinito en un círculo. O sea, como que sí, pero puede que no gire, como puede que gire todo el día. ABC. Y por eso se pone dos puntos igual, como para asignarle el valor a una palabra o a un símbolo en física. Uno dice el equilibrio periférico estable, dos puntos igual, se representa con la fracción t entre i y t por cero. Y siempre que hablemos de equilibrio periférico estable, hablamos del resultado de esa ecuación, por tanto, dos puntos igual, que es como sea o asígnese o cúmplase o en función de la siguiente fórmula. El siguiente evento narrativo es la ocupación de Tesler, que es la caída de la estatua. Y la interpretación sistémica es que esto es una inyección abrupta de control más un conjunto dominante. Que sea T igual a 0 elevado al conjunto dominante. ¿Por qué de esa manera? Uno diría, bueno, pero es que no tiene mucho sentido, porque si la cuestión es elevada al conjunto dominante, sería la ley del más fuerte. Bueno, sí, pero ¿y qué pasaría si fuera la ley del más bruto y del más débil? Estaríamos en la cruz. Luego viene body desintegrado. Y su interpretación sistémica es que hay una terminación forzada, hay un choque de información, pongámoslo como choque de información. El choque de información sea t igual a 0 y aquí vamos a utilizar dos comodines. Vamos a ver si le puedo ajustar la semántica. No me va a dejar. No, tampoco me va a dejar. Subscript, postscript. Y si yo lo pusiera así sin asignarlo, ¿me permite ver? No, no me permite verlo. Ya. Bueno. Y esto se representa como el choque de información, sea t igual a 0 elevado a dos componentes infinitos, llámese n, llámese x, y, z, a, b, c, d, polar, lo que sea, pero con la lógica de aumentación, por eso se pone una cruz. Que son la terminación forzada y el choque de información. Porque hay estos resultados así, bueno, lo único que uno tendría que hacer es ir a la calculadora y preguntarse qué pasa si a un número negativo, que yo lo divido por ese mismo número negativo, lo elevo. ¿Dónde está para elevar en esta calculadora? A mí siempre se me olvidó utilizar esta calculadora mariquis. Yo lo elevo a 5, ¿cierto? Suena razonable. Menos 6 dividido 6 a la 5 menos 1, sí está bien. ¿Y qué pasa si no es solamente la inyección abrupta de control de un conjunto dominante, sino que son dos? La terminación forzada más el choque de información. Ahora tengo dos valores. ¿Y qué pasaría si fueran 3, 4, 5, 6, 70, 1000 millones? Bueno, uno los pone en ese orden y esa
determinada cantidad de 5 es lo que representa la determinada cantidad de cruces que hay acá. Entonces, como para aclarar por qué es la notación matemática de esa manera. Luego viene otra parte muy interesante, que es cuando Beck recodifica el traje con la T, que sería la automodificación, pongámoslo como automodificación, o más de fondo el reclamo de mi identidad, sea T sub 1 para efectos de este episodio. Luego está T sub 2, que es cuando la estatua es destruida, ocurren unos combates, ocurre un escape y ya es la resistencia activa, la disrupción del plano de control. Y disrupción del plano de control sea T sub 2. Disur suena como a erupción, no disrupción. Ya. Luego viene la supervivencia en las tierras exteriores, donde ya se entiende que Tron también es un Outlander. Pruebas de Tron. Y es la recuperación particionada. Recuperación particionada. Más una evaluación de un candidato sucesor. Sea esta T sub 3. Luego viene la partición y fusión del disco cuando ellos se encuentran y él le dice, sí, no estoy muerto, sí, todo bien, soy yo, toda la cuestión, pero necesito es que me ayudes a hacer esto, no puedes hacer otra cosa, tienes que hacer esto, tienes que aprenderte esto, tiene que ser de tal manera, por tal camino, si no, no me sirves. Y de hecho a lo largo del camino se van a encontrar con problemas donde él le dice, pero Tron, nadie se va a bancar unos audífonos que no pueden estar ni siquiera prendidos durante una mísera semana. Entonces, así cuestión. Y en esas de que no estoy muerto, sigo vivo, ayúdame toda la vaina, es cuando parten los discos y él saca la mitad de uno y pone la otra en el de él. Y es la transferencia parcial de capacidades o creación del sucesor. Esto sea T4. Transferencia parcial de capacidades o creación de su propio sucesor, que para efectos de esta sesión va a ser T sub 4. Entonces pues puedes hacer tus propios cálculos de otra manera y encontrar detalles interesantísimos a tu manera. Y el final es como la frase, ¿no? Tenemos mucho trabajo. Y entonces él después le dice, bueno, listo. Entonces tú me escogiste a mí. Entonces yo sé mucho de todo. Y puedo contra todo. Y ya estoy listo para reemplazarte. Así a los Simba, yo quisiera ser el rey. Y él le dice, no sabes nada, güey. La verdad, me toca enseñarte muchas cosas porque no tienes ni idea de nada. Y puede que tengas habilidades. Si ya has trabajado 50 años en Able, en el garaje de Able, créeme, no sabes nada. Entonces como que, bueno, y en el fondo ese créeme, no sabes nada, es un poco como, no conoces a las personas que yo conozco, no conoces a los programas que yo conozco, no tienes ni puta idea de lo que hacen las aplicaciones que yo conozco. Y te vas a sorprender y te vas a defraudar de muchas personas. ¿Y qué sería el régimen de entrenamiento? O el crecimiento de esa fiabilidad. Se crea como un enlace entre ellos dos, un vínculo, y ese sería el T5. Bien, con esto en mente y teniendo en cuenta que todos los cálculos de radiación, tasas de fallo y contaminación en secciones posteriores son modelos youtuber abstractos, ilustran la arquitectura del riesgo y el pensamiento regulatorio, no son procedimientos operativos.
La infraestructura crítica real está regida por operadores licenciados y normas exigibles, es decir, hay una ley que te va a proteger, no pienses que porque yo te lo estoy poniendo negro, aquí, mejor dicho, de la manera más terrible, no pienses que va a salir algo mal, para nada, todo lo contrario, todo va a salir bien, siempre salen bien las cosas justamente por eso. Sí, permíteme un segundo apagar mi WhatsApp, o sea, ponerle modo video, modo película, modo roce, no sé cómo sea, al teléfono, porque creo que va a sonar en 3 2 1 0. Ya. Bueno, yo creo que una cosa importante será acá es guardar esto. Entonces, pasemos a la parte 2 que son los fundamentos matemáticos. Y hablar sobre el sistema, la toma del sistema, la transferencia de identidad. Entonces, formalicemos las transiciones del episodio. La estabilidad periférica inicial, ocupación abrupta, resistencia progresiva y transferencia parcial de identidad. Cada teoría subsecuente mayor incluye formulación, unidades, mapeo al mundo real, puntos de contacto con normas, casos límite y 3 ejercicios de calculadora como para poderle echar cabeza. Sobre todo tengamos como unas unidades de referencia y un estado inicial. em, Unidades coherentes evitan errores de categoría cuando las analogías cruzan ciertos dominios, ciertas fronteras. Entonces CR es ciclo, ciclo de la red. Es una unidad de tiempo discreta. Para decirte payload. ¿Pero qué tipo de payload? ¿Qué unidad de medida? ¿Por qué razón es un ciclo? ¿A qué se debe que el nombre no refleje que es de red? Y toda la cuestión es como a un balance correcto. Y si lo encuentras, te contrato. Sec se refiere a sector o unidad espacial, quizá también administrativa. Podemos tener uno que sea así. Vamos. Suponiendo que esta fuera epsilon. En 0 y en 1. Entonces esto sería la integridad de la identidad. Sería 2 epsilon 0,1. Y luego la probabilidad de control, o sea, una posible ocupación. Podemos representarla con C. Veamos aquí, tienen epsilon. Epsilon, sí, muy bien, gracias. C epsilon en 0, 1. Porque me quedo con dos paréntesis cuadrados porque puse el otro antes o tarde, no sé. Después tendríamos resistencia o la buena vibra hacia que haya un rebelde renegado. Un poco como adoptar esa tecnología. R epsilon en 0,1. Y finalmente la fracción de capacidad transferida. Que sería capa para efectos matemáticos. No vamos a entrar porque capa es capa y aquí capa es otro tipo de capa.
porque recordemos que aquí estamos haciéndolo como un poco elevando un programa y entonces puede ser un enredo. Entonces el modelo de estado inicial sea algo en el grafo G de B con E y esto es un operador, esto va a ir en algún punto, o sea, alguien se va a encontrar con un símbolo de multiplicación y ese símbolo de multiplicación va a requerir esta operación aquí, por eso va entre paréntesis un operador. Sea algo en el grafo G igual B con E con parámetro de autonomía local. Podemos obtener que la preocupación un estado de antes de que llegara todo eso, sería de la siguiente manera. Tenemos el 0 elevado a un valor negativo o a un operador negativo y estamos en C sub 0 cuyo resultado debiera ser aproximado a 0. En cuyo caso esto es para C sub 0, luego R tendría 0 también elevado a un componente que fuera negativo o a un elemento que le agregue la condición negativa a ese valor, cualquiera fuera el valor que se fuera a utilizar. No. Luego tenemos que A se va a multiplicar por 0 elevado a un operador negativo. Es decir, siempre va a haber disminución. En cualquier caso, con R, con A o con C sub 0, la cuestión va a tender a disminuirse. Incluso creo que es más conveniente si lo hacemos de la siguiente manera: 0 aproximado a 0, R igual a 0 para evitar problemas en el futuro, y A por 0 a la negativa debiera tener como resultado y aquí salimos con un quad. Y aquí tenemos a Beck. Luego este proceso sería elevado a disminución. Reiniciamos, reiteremos sobre
un segundo entorno b elevado a un componente 0. Y aquí al final pongámosle un punto, como para que quede claro una norma que nos sirva para algo en el futuro. Luego está la ocupación abrupta, que es t igual a 0. Incluso me parece que es con T minúscula para ver si podemos utilizar la T mayúscula más adelante. Y porque esta ocupación abrupta inyecta nodos de control externos como operador. Es decir, uno tiene cualquier cosa que uno está haciendo en el nodo actual, que para ellos es un nodo de control externo, y uno está dentro del paréntesis y de repente ese paréntesis no realiza la operación que debiera realizar en su lugar, utiliza B. Y yo lo explicaría de la siguiente manera. Elevado a factor de aumentación un momento, porque aquí como que la sintaxis no me pescó el left. Bueno, sí. Bueno, no importa. Por el momento no lo voy a utilizar. Pero ya, independientemente de eso, pongamos aquí una fracción. Bueno, y probémoslo por última vez, probémoslo con paréntesis. Claro, ahora sí, si está missing right, sí, porque necesitaba ponerle un left y un right. Y ahora tengo el frac con paréntesis cuadrado en el numerador. Y este es el valor absoluto de n con operador d. Valor absoluto de n con operador d. Y ahora en el denominador b, valor absoluto de b. Entonces esto decimos right. ¿Cierto? Valor absoluto de n con operador de sobre valor absoluto de b. Y tenemos que a va a ser elevado a un factor de aumentación, en cuyo caso sería igual a que a
igual a que A fuera baja. ¿Cierto? Entonces, hasta aquí, N con operador D es la vecindad cerrada del conjunto dominante de control. O sea, esta parte de acá, N con operador en D obtenidos por valor absoluto, es esta B de vecindad cerrada dentro de este paréntesis, cerca del conjunto dominante de control. Entonces el cambio progresivo, la resistencia, el entrenamiento es continuo o multipaso. La ocupación y la desintegración o el derezzing de body son abruptos. Entonces los modelos deben admitir tanto ED o suaves como discontinuidades de salto. Entonces, si pensáramos por un momento así como con la imaginación, a ver si yo tengo un Finder por aquí en alguna parte. Ay, mariquis, ¿qué dice? Permíteme un segundo, por favor. Sí. Quiero mostrarte un gráfico en el cual tenemos, por un lado, la periferia autónoma que tiene a Able en el centro, mientras que cuando vamos a Tesla tenemos que esa misma ecuación está elevada a un factor de aumentación, cada vez más, 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 y en el otro sentido es cero, cada vez menos, 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 menos. O sea, como que no es que prioriza el minimalismo, no, el minimalismo digital y la geometría espiritual son una ley que representa unas sociedades en un estilo de vida. Em, y la periferia autónoma comparada de Able, comparada a Tesla, está ocupada y tiene el conjunto dominante que sería D. En este caso, tenemos aquí como estos tres lugares que pueden ser la interpretación de lo que mencionábamos anteriormente. ¿Cómo sería? Preocupación y después cuando viene el conjunto dominante. Y a medida que la probabilidad de control pues crece con n de b, porque ahora ya lo tiene dentro de un paréntesis, es decir, es cuestión de que el conjunto dominante de control en el nodo de control incremente su espontaneidad naturalmente, para que puedan como aumentar su nodo de control externo y seguir invadiendo, ocupando. Em, yo creo que eso va a ser todo por la sesión de hoy porque esta vaina va para largo. Nos podríamos quedar aquí todo el santo día. Em, Voy a hacer un poquito más de esta sección de fundamentos matemáticos. Veámoslo de la siguiente manera. Un conjunto de subset B es un conjunto dominante si todo vértice que no está en D es adyacente al menos a un miembro de D.
¿cierto? Entonces, incluso creo que el texto me quedó mal puesto porque va con espacio al comienzo y espacio al final para que se entienda el texto. Es un conjunto dominante si todo vértice que no está en D es adyacente a al menos un miembro de D. Para cada B en B que estuviese disponible, ya sea disminuyendo D, existe U en D con U y B en E, ¿cierto? Hay una coincidencia hacia E. El número de dominación, que es el siguiente, valor absoluto de D claro, dominante. Y aquí yo tendría que completar para los corchetes, para que no me diga que faltan corchetes. Incluso podría dominante cuestión. Y que cierre el paréntesis. Aunque como creo, esto tiene mucho más sentido si no me pongo a pelear con el compu y le digo que el paréntesis estaba antes. Ya, bien. Mierdecillas que les pasan a los computadores en las cuales uno tiene que adivinar cómo carajo hacerle entender que no, que el paréntesis estaba primero. Entonces, este número de dominación, gamma G, igual a un mínimo del valor absoluto de D que tenía el mínimo en D hasta D, es dominante. Se representa como una cota inferior de cuántos activos de control necesita un ocupante para cobertura completa de vecindad. La ocupación puede usar un conjunto dominante con nexo si la flota de control debe permanecer mutuamente enlazada. Entonces, podríamos decir que la probabilidad de control que se asume como una dominación suave se podría representar CT es igual. Esta sería la dominación suave donde sigma
Eh, a ver, un momento. Hay sigmas de sigmas. Claro, donde sigma es un mapa logístico, alfa es un multiplicador de fuerza y tera es un umbral de autonomía local residual. Umbral de autonomía local residual. Autonomía local residual, entiéndase como el acceso a disponibilidad de dev null por parte autónoma de cada uno de los ciudadanos que estén en modo local en ese instante. ¿Cuánto de eso es realmente autónomo? ¿Cuánto de eso es realmente local? ¿Cuánto de eso es realmente residual? Es lo que representa Tera. Por eso se dice un umbral. Cuando te dicen un umbral, por ejemplo, en Reina de Copas, tú dices atenuar el 808 boom control. Entonces tú no dices atenuar el preset. Entonces atenuar tal instancia como tal instrumento, tal documento tan agudo, ponerlo con un atenuador de bajos y en el fondo eso lo matiza un poco, no sé, pero a eso se refiere la palabra umbral. Destruir la estatua claramente reduce n, o sea, reduce el operador de valor absoluto entre n con d efectivo y también el alfa simbólico. Es decir, acá. Destruir la estatua reduciría y también reduciría el alfa, que si bien es un alfa simbólico, está presente. Entonces esto está buenísimo. Pero hay que hacerle un mapa al mundo real y a sus normas, porque como no, es decir, si venimos del gorila, si venimos del chimpancé, si es acaso cierto que venimos de un mico, si es acaso cierto que venimos de un gorila porque tenían cerebro, porque tenían rodillas, porque tenían codos, hombros, cabeza, manos, porque no era como un mamífero estilo perrito, sino era como un mamífero estilo humano. Si acaso hubiéramos evolucionado tanto que también tuviéramos voz, pensamiento y lógica, si todo eso fuera cierto, nosotros tenemos que venir de la parte del gorila en la que a pura fuerza bruta y a puro grito no se pudo. Por tanto, las ideas de conjunto dominante y localización de instalaciones aparecen en colocación de sensores, análisis de contingencias y endurecimiento de redes. Práctica relacionada puede ser el inventario de activos NIST SP800, el tratamiento de riesgos ISO IEC 27001, también se conoce como el 27K, la contingencia N-1 de sistemas de potencia de la IEEE como dual de fiabilidad de la dominación. Y ya para terminar, casos límite. Dominación incompleta, distritos libres particionados, sobredespliegue, grafos dinámicos, aristas cortadas por la resistencia, controladores móviles y bueno, los reconocedores. Permíteme un segundo, por favor. Entonces es como un poco odioso y es una comparación de mierda decir que bueno, y si se suponía que nos iban a invadir y si se suponía que nos iban a destruir para demostrarle al mundo que toda su fuerza bruta sirve para algo, no lo lograron. Aparte quedó incompleta, aparte los distritos que fueron libres, o sea que quedaron libres porque no les alcanzó para tanto, quedaron particionados.
tuvieron un sobredespliegue en los grafos dinámicos, que son las aristas cortadas por la resistencia. eh, y bueno, el despliegue de controladores móviles y reconocedores que no sirvió para mucho, ¿cierto? Entonces, bueno, fracción mínima de dominación en un sector en malla. Un sector de ciudad se modela como grafo malla. Por tanto, tiene 1. 8 multiplicado por 8. Y luego tiene 1. Que n es igual a 64 vértices. ¿Cierto? Entonces, una cota aproximada del número de dominación de una malla que fuera m por m es gamma aproximado al umbral que fuera m elevado a 2 dividido 5 por r umbral. Pongámosla este símbolo de gamma para todas las gamma. Sí, pongámoslo para todas las gamma con G mayúscula. Porque eso sí sería una convención fantástica. Ya. Esto es cuando gamma fuera aproximado por virtud de una fracción. Debería venir ahí para poder ponerle una operación como operador dentro del exponente, ¿cierto? Sí, sí, parece que sí. Bien, fantástico. El numerador es 2, el denominador es 5. Entonces, la idea aquí es que usted calcula lo siguiente.
Entonces usted calcula la gamma, su valor aproximado, y la fracción de dominación. La fracción de dominación, que sería muy fácil. Sería F igual a gamma. O si lo queremos ya más, o sea, como menos desordenado, ponemos que el numerador es gamma, pero que el denominador es infinito. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? En la calculadora uno pone que la fracción puede ser 64 el numerador, 5 el denominador, y el resultado tendría que darte 12,8. Cuando se habla de umbrales, el techo, la parte superior, es el siguiente entero por encima de 12,8, que fue nuestro resultado. En este caso tendríamos un 13. Entonces el umbral es 13. Y vamos a hacer una fracción y lo vamos a dividir entre nuestro numerador. Y la F, que es el fracción de dominación, debiera ser igual a 0,203,125. También se puede calcular opcionalmente por porcentaje, es decir, tú podrías decir como que esto de aquí es igual a tanto multiplicado por 100. No, porque no nos dio eso, lo estábamos dividiendo. ¿Dónde quedó el que hicimos para dividir? 13 dividido 64. Ya. Fracción 13 dividido 64. Y aquí se diría, bueno, hay un 20% de los vértices. Entonces, unos 13 nodos de control, aproximadamente el 20% de los vértices, bajo la heurística de un quinto de malla. Facilito. Otro. Este es con... Mariquis, ¿qué dice? Este es con probabilidad logística de control tras la ocupación. Es terriblemente extenso, lo vamos a ver la próxima vez, te lo juro, porque hay que utilizar la C con notación ingenieril, exponente alfa, disminución de tera con x alfa tera y luego calcular el exponente y luego calcular C. Y va a ser un resultado divertidísimo para llegar a que C aproximada a 0,79 representa un alto control de ocupación, con casi un 72% de cobertura de vecindad, para lo que habíamos hablado de este paréntesis y de este otro paréntesis. Y el efecto de destruir un centro, que para efectos de un spoiler significa que el 20,8% de reducción relativa de la cobertura de vecindad tras la pérdida del centro, es la verificación antes del ataque, tras la destrucción de la estatua, y calcular la caída relativa, donde este operador de aquí, este paréntesis, representa A, B, C, D, E. Así que espero que te haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.